Ya hemos visto que existe un gran conflicto a nuestro alrededor. La pregunta que podríamos hacernos es qué actitud vamos a asumir. Algunos sienten que deben ejercer y vivir por la fuerza, porque de esa manera se defienden, se protegen y a los suyos. Otros tal vez eligen el camino de seguir el ejemplo de Jesucristo. Y a veces los últimos son criticados por los primeros y pareciera de que alguna vez un cristiano incluso llegó a pensar: ¿será que vale la pena la mansedumbre o insistir y perseverar en la noción de amar incluso al enemigo? En este gran conflicto debemos tener esta situación resuelta. No puede eso estarnos distrayendo para que cuando llegue el desenlace, cuando Jesucristo finalmente venza, nosotros podamos estar en el lugar correcto, con nuestra lealtad puesta en el lugar correcto. Así que estudiemos juntos cómo decidir entre el amor o el odio y que el amor pueda prevalecer. Esa es la cuestión. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en este segundo capítulo de la serie El Gran Conflicto. Ese es el gran tema que estamos estudiando en esta temporada en Lecciones de la Biblia. Y estamos también, como ya fue presentado la semana pasada, el pastor Sergio Celis junto a nosotros, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile. Así que, pastor, gracias una vez más. Grato tenerlo en este segundo capítulo. Me siento muy feliz de estar acá en los estudios de Nuevo Tiempo, estudiando estos temas tan interesantes. Desde luego. Y queridos amigos, súmese por favor a esta oración inicial que vamos a hacer para que Dios esté con nosotros y en estas reflexiones Él nos hable tanto a ustedes como a nosotros. Señor, queremos agradecerte este inmenso privilegio que nos das de abrir tu palabra, de entender de que en efecto hay un conflicto, de que hay un enemigo, de que hay alguien que busca usurpar el lugar que te pertenece legítimamente solo a ti. Ayúdanos, Señor, para estar con una mente dispuesta y una disposición también alerta para saber cómo actuar, de qué manera desarrollar nuestra experiencia cristiana en el marco de este conflicto, pero sabiendo en quién hemos confiado, en quien ya tiene la victoria asegurada. Acompáñanos, Señor, en este capítulo. Puedas tú estar junto a cada uno de nuestros amigos. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vemos que a Dios lo mueve el amor, ¿sí? Eso creo que quedó bastante claro en el capítulo recién pasado. Sin embargo, ¿qué mueve al enemigo de Dios? ¿Y qué es lo que Él ha buscado tal vez replicar en nuestras acciones y motivaciones? Creo que eso es lo que pudo haber tenido en mente el autor de la guía de estudio cuando sugiere este título, ¿no? Amor o egoísmo, esa es la cuestión. El tema está en que nosotros podemos justamente ver características, rasgos del carácter de Dios. Algunas de ellas debiéramos esperarlas también ver en nuestra propia experiencia. Otras solo le pertenecen a Él. No somos inmortales, por ejemplo, como Dios sí lo es. No somos eternos, ¿verdad? Como Él lo es. Sin embargo, así como podemos tener aspectos de su carácter manifestándose en nuestra vida, existe el peligro de que también podamos replicar elementos que son propios del carácter del enemigo. Y esto se va a ir notando en ciertas formas en que el propio cristianismo enfrentó sus primeros desafíos también. Por estar del lado de Dios, tuvieron una experiencia debido a que Satanás también estaba actuando, replicando su forma de ser en otros, ¿no? Hay un escenario que se empieza a desarrollar aquí delante de nosotros
en el cual Dios no es indiferente. ¿Cómo hacer para que entre esta disyuntiva, ¿no?, del egoísmo o el amor pueda vencer? Es un tema interesante porque pudimos ver nosotros la semana pasada cómo en medio de todo el conflicto que comienza, ¿no es cierto?, con la entrada del pecado en el cielo, luego en la tierra, comienza a haber esta pugna, ¿no es cierto?, entre dos fuerzas, no solamente que están presentes a nivel espiritual, sino también en este mundo, ¿no? Se ve los hijos de Dios y los hijos de los hombres ya en Génesis, ¿no? Se ve también el pueblo de Dios, las naciones que intentan atacarlo, destruirlo. Y en medio de todo eso, ¿no es cierto?, Dios va tejiendo una historia para poder llegar a un clima que es la aparición de Jesucristo, ¿no?, donde se cumple el propósito que Dios tenía para poder preparar a un pueblo para traer ahí salvación, ¿no?, para todas las naciones. Pero vemos que en medio de esa historia del pueblo, el pueblo de Israel también fue escuchando otras voces, por así decirlo. Y también, de alguna manera, Satanás introduce también ideas equivocadas en el pueblo de Dios, de manera que ellos no son capaces de reconocerlo cuando Él llega. Y eso trae fatales consecuencias, porque Jesucristo, Él viene a su pueblo. Obviamente que la misión de Cristo es universal, tiene un alcance mucho mayor, pero Él sufre mucho al darse cuenta que aquellos que son los suyos, ¿no es cierto?, como dice ahí Juan, ¿no es cierto? Bueno, a lo suyo vino. A lo suyo vino, pero ellos no son capaces de reconocerlo, no son capaces de recibirlo. Y eso va marcando el destino de lo que iba a suceder con ellos. Un pueblo apartado de Dios, apartado del propósito divino, y que comienza también a rechazar tanto el mensaje de Jesucristo como también a sus discípulos, ¿no? Porque después de la ascensión, los discípulos predican primeramente a los judíos, después van a irse a las naciones paganas, digamos, a los gentiles. Pero sin duda Dios tenía un plan especial para el pueblo de Israel, pero ellos no fueron capaces de poder identificar a ese Dios de amor, a ese Dios que quería que todos fuesen salvos. Y es así que Jesucristo advierte a sus discípulos que habría un juicio que caería también sobre la ciudad de Jerusalén y sobre el pueblo judío. Una situación que nos pone nos preocupa, de cómo un Dios de amor que elige a su pueblo permite que el pueblo de Dios sea atacado por una nación extranjera, que no es la primera vez que sucede. Ya había sucedido en el libro de Jueces múltiples ocasiones. Durante los reyes también tuvieron las incursiones de los filisteos, de los sirios, de los asirios, de los edomitas, moabitas. Siempre había alguna nación que estaba queriendo atacar. Finalmente Babilonia, Asiria en el norte, Babilonia en el sur, logra, tomar cautivo al pueblo, regresa un remanente, pero a pesar de que ellos hicieron todo lo que pensaban que era necesario para aprender la lección, no fueron capaces de estar preparados para cuando Cristo viene, y eso implica un juicio de parte de Dios para ellos. Lucas y Mateo 23, Lucas 19 registran esto que tú señalas, no diría yo la reacción de Jesús. Jesús no anda improvisando ni reaccionando. Más bien él se lamenta sobre un desenlace que él ya a esta altura ve que es inevitable. Y sin embargo eso estaba tal vez previsto en estos mensajes de advertencia, como tú decías, ya históricos en el pasado. Y que nuevamente la historia tiende a repetirse, no porque la historia de por sí sea cíclica, sino porque nosotros volvemos a, como decimos, cometemos los mismos errores, tropezamos con la misma piedra. Jesús llora sobre la ciudad, dice ahí Lucas 41, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad lloró sobre ella. Entonces tal vez este título del estudio de esta semana, ¿no?, amor u odio, vemos que Dios no baraja estas dos opciones, como o amo a mis criaturas o las odio. No.
siempre es amor, pero es un amor que sufre ahora por ellos. Es como un padre. No creo que un padre o una madre, al menos en condiciones ideales, normales, aunque hoy está tan desdibujada la cosa que de pronto la norma ha empezado a cambiar. No es que una madre se debata entre amar o odiar a sus hijos, pero vaya que ese amor la lleva a sufrir o padecer por sus hijos. O incluso frustración, ¿ya?, de un padre o de una madre por lo que está sucediendo, pero esa frustración se debe a que los ama. Lo mismo, Jesucristo aquí llora por el desenlace que pronto vendrá y sabe que no se van a venir tiempos fáciles y sin embargo todavía hay oportunidad. No es que se acabó inmediatamente la oportunidad para cualquiera que perteneciera a la nación judía en ese momento con la muerte de Jesucristo en la cruz. La verdad es que vemos que muchos sacerdotes, luego de escuchar la predicación de los apóstoles, luego de la resurrección de Jesucristo, creen. Muchos, dice inclusive el libro de los Hechos, muchos sacerdotes creyeron. Sacerdotes que estaban familiarizados con el quehacer del templo, sin embargo que hicieron caso omiso a las señales, a las indicaciones de respecto de quién era Jesucristo, no supieron tal vez valorar la muerte de Jesucristo en ocasión de su muerte, pero luego al escuchar la predicación valiente de los apóstoles recapacitan. Tal vez como nación ya, ¿no es cierto?, Jesucristo se puede lamentar, sabe de que esa oportunidad para ser ellos el instrumento a través del cual las naciones serían bendecidas con el Evangelio, eso ya no se daría. Pero su propósito viviría en esta iglesia, ¿no es cierto?, que surge en medio del pueblo judío y muchos de ellos, en efecto, reaccionan, recapacitan. Es un amor sufrido el que estamos viendo aquí. La lección destaca justamente eso, que la destrucción viene, primero que nada, después de muchas advertencias, ¿no? Aquí se ve un Dios de amor. Esa figura que presenta en Lucas dice, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? O sea, Dios cuánto bien no quiso hacerle al pueblo de Israel. El propósito de él, como dice la palabra, siempre fue para bien del pueblo. Él tenía propósitos positivos, de bien. Sin embargo, ellos nunca quisieron someterse a esos planes de Dios. Nunca fueron capaces de poder comprender cabalmente lo que Dios quería de ellos y se fueron apartando y llega un momento en que Dios ya no puede hacer nada por protegerlos, porque la figura de la gallinita es interesante. Sabe que viene un fuego, la gallina quiere protegerlos, pero los pollitos se han puesto fuera de su protección. Y eso es lo que sucede con el pueblo de Israel y lo que sucede con Jerusalén y el pueblo judío. Ellos se han puesto fuera de la protección de Dios. Y Dios llora y sufre porque Él quiere protegerlos, Él quiere salvarlos, pero ellos se han puesto en una posición en que Dios ya no puede hacer nada. Acuérdense que estamos en un conflicto en el cual Dios ha permitido que las personas tomen sus decisiones y sufran las consecuencias de sus decisiones. Eso es parte de lo que significa ser Dios y respetar el libre albedrío de las personas, ¿no? Para que su justicia se pueda manifestar también de esa manera. De hecho, comparando Mateo 23 y Lucas 19, Mateo busca registrar un poco más de las palabras que Jesús dijo en ese momento. La sentencia se debe a algo muy específico. Jerusalén, capítulo 23, verso 37 de Mateo. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. No es primera vez que esto había sucedido. De hecho, hay bastantes registros en la historia, en el Antiguo Testamento, en donde los profetas justamente padecen así. Y Jesús viene a unirse a esa suerte del profeta. Correcto. En su muerte así, violenta, injusta, en donde no quisieron escuchar. Exactamente. Entonces, no es que Dios desde
una distancia segura, está sufriendo porque ve la porfía de su pueblo. No, él encarna ese sufrimiento. Ahí está Jesucristo, que está a punto de padecer. Exacto. Como los profetas padecieron antes que él. Pero Jesús no es cualquier profeta, no es solo profeta. Él es más que profeta. Mateo 12 deja eso muy claro. El más que profeta hay aquí. Y sin embargo, ¿cuántos escucharon la predicación de Jonás a Nínive? Sin embargo, que hay mucho más que Jonás, dice Mateo 12. Por lo tanto, el amor de Dios es el amor que está mostrando un compromiso al punto de que si es necesario, Él mismo sufre por los padecimientos que le tocará a su pueblo. Y sin embargo, debe desarrollarse este propósito, en donde las consecuencias en última instancia todavía nos pueden hacer reflexionar. Así es. Si es que no lo hizo la razón, como ya podremos ver también en otros episodios, la razón también tiene que hacer lo suyo, pero a veces las consecuencias también, el dolor nos obliga a una reflexión que de otra manera no estaría. Quizás recordar también lo que la lección dice, que el que trae la destrucción es Satanás. ¿No? De hecho, en Apocalipsis, el que quiere destruir, digamos, el dragón que quiere destruir, justamente ejemplifica hasta cierto punto el Imperio Romano atacando al pueblo de Dios también, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí cómo el conflicto se da, ¿no es cierto? El pueblo se coloca en un momento en que Dios no lo puede proteger, ¿no es cierto? Yo recién mencioné a Lucas, bueno, Lucas menciona también a los pollitos, pero Mateo 23 en este caso, sí. es el texto que aparece allí. ¿Ya? Pero allí Dios, ¿no es cierto?, tiene que contemplar, ¿no es cierto?, el sufrimiento de sus hijos, y Él no se agrada de eso. Él sufre al ver cómo van a sufrir por causa de colocarse fuera de su protección. Él quiere intervenir, pero Él no lo hace, ¿no es cierto?, porque por las reglas del conflicto, podríamos decirlo de cierta manera. Pero hay una cosa interesante, que aún en medio de esa destrucción que viene el enemigo, Dios da una advertencia a sus discípulos para que puedan ser liberados de ese momento de destrucción también, ¿no? Y eso nos muestra una vez más el amor de Dios. Y era una advertencia que muchos habían podido escuchar sin problema. Los discípulos no fueron comisionados a mantener esto en secreto, ¿ya? La destrucción sobre la ciudad vendría todavía unos 30 y fracción años después. Habían podido recibir la advertencia. De hecho, estos relatos andaban en circulación, eran el evangelio que ellos andaban proclamando. Después se ponen por escrito, ¿no es cierto? Pero eran, digamos, predicaciones, mensajes que estaban circulando entre los cristianos y eran parte de su mensaje. Ellos reproducían lo que Cristo había enseñado. Sí. Bueno, hay muchos que hoy reproducen lo que un determinado predicador dice en YouTube. Y entonces, bueno, fulano dijo en YouTube. ¿Ustedes creen, queridos amigos, que no iban a estar replicando las palabras de Jesús? Claro. Sin duda. Antes de ponerlas por escrito, los evangelistas, todos decían, tal como dijo Jesús, tal como señaló Jesús. Sin duda que ese fue el fenómeno que se dio. Y esta advertencia que viene ahora en el capítulo 24 es justamente para prepararlos. Algunos dirán, qué terrible lo que se está anunciando aquí. Sí, pero es la advertencia. No es voy a castigarlos, sino sepan cómo actuar cuando este momento llegue y rueguen que no sea en invierno, rueguen, o hay de las mujeres encintas o que no tengan que huir en sábado. Ya prepárense para esto, porque lamentablemente va a ocurrir, ya se ha cruzado una línea, como tú dices, están más allá. Esos polluelos ya se fueron de la protección de la madre. Sin embargo, hay una advertencia que viene a ser lo que será la salvaguardia para quienes hacen caso a la advertencia. Bien, podemos analizar todavía algunos de estos detalles, sin duda, pero el tiempo también nos exige hacer una pequeña pausa aquí, queridos amigos. Así que ya regresamos junto a ustedes aquí en Lecciones de la Biblia. Así es, queridos amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía.
estábamos justamente viendo estas advertencias, también este llanto muy sentido de parte de Jesús, no como una improvisación de última hora, sino viendo que este punto de inflexión, él también debía respetarlo y estaba dejando también una advertencia para quienes todavía pudieran en circunstancias adversas recapacitar y escuchar. Y encontramos esa advertencia justamente en el capítulo que sigue, ahí en los Evangelios, en Mateo 24, tal vez el pasaje más conocido al respecto, en donde él le anuncia a los discípulos, casi en terapia de shock, les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra, porque ellos estaban maravillando lo hermoso que era todo el complejo del templo y ciertas indicaciones de tiempo para que ellos huyan antes de que esto ocurra o en ocasión de que esto está por ocurrir, ellos sepan cómo escapar de este desenlace totalmente indeseable para cualquiera. Pero algunos porfiarían todavía, ¿no? Permaneciendo en la ciudad, resistiendo hasta el final. Ahí tenemos los relatos, ¿no?, de Flavio Josefo en su libro sobre las guerras judías, ¿no es cierto?, la del año 70 y luego ya la destrucción definitiva en el año 135. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo aquí respecto a cómo evitar esto que vendría sobre la ciudad? Eso es muy interesante, Pastor Pablo, porque se menciona acá en Mateo 24 una estrategia que Dios advierte, ¿no es cierto?, para poder liberar a su pueblo. Y eso nos muestra cómo Dios está siempre dispuesto a defender a su pueblo en medio de la tragedia, de la destrucción incluso, ¿no? Aquellos que quieran ser fieles podrían ser librados de la destrucción. ¿Y cómo iba a suceder? Dice Mateo 24:15, cuando vean en el lugar santo a la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando leemos esto, a primera vista suena medio críptico, ¿no es cierto? Porque hace referencia a la abominación desoladora, el profeta Daniel. Eso tiene una alusión también a Daniel capítulo 9, ¿no es cierto?, que vendría el desolador, etcétera, ¿no? Pero aquí nos ayuda Lucas también, ¿no? Porque Lucas en el pasaje paralelo, ahí en el capítulo 21 de Lucas, en el versículo 20, dice, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces ahí uno compara, ¿no? ¿A qué se refiere esta desolación o esta abominación que produce desolación? La ciudad sitiada, claro, por los ejércitos. Este lugar santo se refiere justamente a las medianías de Jerusalén, sí, ¿no?, que era un lugar que Nehemías ya había establecido como santo por el tema para que no se pusieran los comerciantes, ¿no es cierto? Sí. Y de hecho es en época de Esdras y Nehemías donde se acuña un poco más ya este concepto de la ciudad santa, ¿no? Entonces se ve en el texto bíblico aquello. Es curioso porque la primera incursión en realidad ocurre un par de años antes que la ciudad cae derechamente. Esto ocurre en torno al año 66, en donde no necesariamente con la intención de sitiar la ciudad llegan una primera legión con el autor de la lección, ha incluido ahí el nombre del general, ¿no es cierto?, Cestio Galo. Y es curioso, él viene tal vez casi tratando de encontrar algunas personas causando ciertos revuelos, en el afán de perseguir a estos grupos. Él se acerca a la ciudad, incluso trata de entrar al complejo del templo, y eso es lo interesante. Desde arriba le tiran flechas, los soldados de élite con los cuales él entró se apostan contra el muro, se tapan con los escudos, con la intención de posiblemente quemar las puertas del templo. Eso es lo que describe Flavio Josefo en Guerra de los Judíos, en su segundo libro. Así que ya con eso habría sido suficiente, porque eso no había ocurrido antes. Las legiones siempre estaban apostadas en Siria. Nunca había sido necesario que una legión viniera a calmar los ánimos de los celotes seguramente y otros que con motivaciones políticas causaban insurrección. Nunca se había dado en ese extremo de que llegaran a estar apostados incluso ahí.
Habían compañías de soldados, sin duda, acompañando al procurador romano, Pilato, por ejemplo. Estaba la fortaleza Antonia al lado del complejo del templo, pero nunca se había dado algo así. Entonces, tal vez muchos, con esa ayuda que da el Espíritu Santo, habrán recordado también las palabras de Jesús y decir, momento, aquí hay algo distinto, fuera de lo normal. Ciudad sitiada, una amenaza concreta contra el templo, ese incendio no se dio, finalmente se retiran y luego, ¿no es cierto?, Cestio Galo queda bastante en vergüenza porque al retirarse de la ciudad lo salen persiguiendo estas fuerzas celotas o revolucionarias, etcétera, en contra de Roma. Y él sufre varias bajas. Él no queda muy bien en los anales de la historia romanos. Pero para quienes estaban atentos a las palabras de Jesús, ellos habrían entendido. Esto es. No tenemos que esperar que esto se agrave, no tenemos que esperar que esto se vuelva peor. Ya tenemos señales suficientes. Y los registros históricos nos muestran de que los cristianos salen de Jerusalén cuando estos ejércitos se retiran y huyen a las regiones montañosas, ¿no es cierto? Más hacia el sur mayormente. Y ni uno de ellos padece ni muere cuando la ciudad ya es destruida, ¿no es cierto?, en el año 70 por Tito. Así Exacto, que, porque finalmente el ejército romano regresa. claro. Dos generales regresan luego, ¿no? Tito siendo el último de estos dos que vienen. Y ya en el año 70 ahí ocurre la destrucción, el templo es quemado. Algunos incluso señalan, Flavio Josefo da a entender de que no era la intención quemar el templo, fue casi por error. Algunos dicen sí, es que le está maquillando ahora las intenciones de quiénes son sus nuevos patrones, ¿no?, que son los romanos. Como sea, los cristianos no esperaron ese momento de angustia último. Sino que recordaron la advertencia de Jesucristo y salieron antes. Y los registros históricos van avalando de que ellos salen y ni una vida cristiana, ¿no es cierto?, padeció en ese momento. Eso nos lleva a ver cómo funciona la providencia divina en medio del conflicto. A veces nosotros tendemos a pensar que solamente ocurren las cosas que Dios dictamina en el conflicto o en la historia. Pero aquí vemos que en un contexto de conflicto no todo lo que sucede es motivado por Dios, ¿no? Satanás también está accionando la destrucción, la muerte, pero Dios en medio de esas situaciones difíciles siempre provee una puerta de salida, ¿ya? Aunque no siempre las cosas que nos suceden son determinadas por Dios, muchas de ellas son ataques de Satanás, Dios siempre aprovecha esas circunstancias difíciles para poder fortalecer nuestra fe y para poder salir de esa situación de manera victoriosa, ¿no? Y eso nos muestra el amor de Dios, que aún en medio de este conflicto en que estamos, Dios no nos ha dejado solos. Dios dejó que el mal se manifestara en este mundo, pero también estableció ciertos límites para poder ayudar a su pueblo. O sea, Dios siempre están las promesas de parte de Dios para sus hijos para poder salvaguardarlos, ¿no? Y el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, tenemos que recordar que aunque sabemos que en este mundo tendremos aflicciones, en este mundo tendremos ataques, intentos de destrucción por parte del enemigo, Dios ha prometido estar con nosotros, ayudarnos a aliviar nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Aún así vamos a sufrir en esta tierra, pero la esperanza que tenemos es que si somos obedientes a Él, si somos fieles a Él, si confiamos en su salvación y hacemos lo que Él nos dice, vamos a poder aliviarnos en parte el dolor acá, pero por sobre todo vamos a poder tener la certeza de la liberación final, que es en realidad la verdadera esperanza del cristiano, ¿no? Así es. Así que bueno, muchos salieron de Jerusalén, recordemos, hablamos de cristianos, pero eran judíos convertidos al cristianismo. La gran mayoría de los cristianos, si bien habían también quienes ya siendo prosélitos como tal, siendo de otras nacionalidades convertidas al judaísmo, se habían hecho cristianos. También tenemos un registro de eso en el capítulo 2, por ejemplo, se nos habla de ciertos prosélitos judíos ya convertidos al cristianismo también. Ellos ahora tienen que perseverar
en circunstancias muy complejas. Ahora, antes de la destrucción del templo, igualmente era complejo ser cristiano. Tenían tal vez dos frentes que tenían que cuidar. Uno, cómo iban a ser percibidos por los romanos. Todo da a entender que los romanos miraban a los primeros cristianos y los judíos como casi lo mismo, no veían mayor diferencia. No así los judíos, que percibían en la predicación de los apóstoles algo que venía a remecer. Era una amenaza para Era ellos. una amenaza para ellos. Y por lo tanto vemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos justamente que la iglesia ya venía siendo templada un poco en las tribulaciones, de tal manera que cuando ya llegaron estos momentos, ocasiones difíciles con el sitio de Jerusalén, ellos estaban preparados, venían siendo templados en el fragor de una fe probada y pudieron discernir los tiempos y huyeron. Nosotros tenemos acá varios pasajes en donde la guía de estudio nos invita a ver cómo estos primeros cristianos de hecho padecieron. Así que no es que se libraron del padecer, sin embargo lo experimentaban de una forma distinta. Tanto así es que ellos se gozan de haber sido tenidos por dignos de padecer por Jesucristo y por el Evangelio. Es muy curioso eso. Uno ve allí en el capítulo 4 justamente eso. Ellos quedaron en libertad y celebran, se gozan. Versículo 4, capítulo 4, perdón, de Hechos, verso 23 en adelante. Cuando quedaron en libertad fueron a los suyos, les contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios diciendo: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La verdad es que celebraban que Dios los había protegido y cuidado en medio de amenazas, encarcelamiento, etc. Y la verdad es que gozaban el hecho de que los consideraran como dignos, ¿no es cierto?, de padecer o vivir estas experiencias por causa del Evangelio. Así es, y el cuadro que nos presenta Hechos es de una iglesia que sufre persecución, pero que se mantiene firme, que se mantiene unida, que se mantiene gozosa, que se reunían, o sea, nada los intimidaba para seguir adelante. Y eso, digamos, es lo que nos explica por qué la predicación del Evangelio en estos primeros años fue tan rápida para los escasos medios de comunicación y de transporte que tenían en aquella época, ¿no? En el primer siglo el Evangelio llegó a muchos rincones que uno no podría haber pensado, y eso marca claramente una diferencia con el pueblo judío, que ellos se cerraron en sí mismos, pero el pueblo de Israel sale, los cristianos, los discípulos, salen motivados por lo que Cristo ha hecho, por estar llenos del Espíritu Santo, y llegan a todas las provincias del Imperio de Roma, incluso más allá, ¿no? Y curiosamente eso fue motivado también por la persecución. También. Capítulo 8, ¿no es cierto?, señala aquello, se desató en aquel entonces, ¿no? Está en el contexto del apedreamiento de Esteban. Pasamos al capítulo 8. Saulo estaba ahí, consentía en su muerte, y dice: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Samaria siendo la siguiente etapa en la que Jesucristo les había dicho que ellos serían testigos, ¿no? Serán testigos aquí en Jerusalén, Judea, Samaria, etc. Por lo tanto, se comienza a expandir el campo misionero muy rápidamente, pero también un poco motivado por las dificultades que estaban enfrentando en Jerusalén. Así que para el Hijo de Dios no es que él esté eximido del padecimiento, pero vemos el claro interés de Dios de preservar su vida. Es un poco lo que pasa con Job. Él lo pasó mal, Job, pero Dios preservó su vida, no permitió que el enemigo tocara su vida. Tocó sus enseres, su familia, lo que lo rodeaba, pero no pudo atentar contra la vida de Job. En el hambre te salvará de la muerte, uno de los pasajes de Job. Hambre sí, muerte no. Dios pone claros límites. Así también la iglesia pudo ser librada de la caída de Jerusalén,
pero estando todavía en Jerusalén antes de la caída, igual les tocó sufrieron persecución. padecer. ¿Sí? Pero un elemento que el libro de Hechos destaca una y otra vez es que ellos estaban llenos del Espíritu y eso no solamente los capacitaba para predicar, sino también para sobrellevar toda esa carga que tienen, ¿no? Y eso es una tónica a lo largo del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Que Cristo y el Espíritu Santo están con ellos y eso les permite poder sobrellevar todo lo que están viviendo. No fue una vida fácil para los primeros cristianos, pero ellos tenían la certeza de que lo que estaban diciendo era verdad, en primer lugar, y en segundo lugar tenían la asistencia diaria y continua del Espíritu Santo en sus vidas, que los motivaba y les daba toda el soporte para poder seguir adelante en la predicación. Y ellos nunca consideraron estos padecimientos como contrarios o antagónicos al plan de Dios. No creo que hayan pensado estos padecimientos los provoca Dios. Sin embargo, estos padecimientos no impiden que el plan de Dios se cumpla y al contrario, a veces en medio de esos padecimientos vamos descubriendo matices del amor de Dios, de la fidelidad de Dios que de otra manera no habríamos descubierto. Ellos tenían muy también fresco en la memoria los padecimientos de Cristo. Y también lo ven eso como una motivación. Si Cristo padeció, ¿cómo yo no voy a padecerlo? Entonces ellos se sentían participantes de esos sufrimientos. Y eso los motivaba para decir, bueno, Cristo estuvo dispuesto a hacer esto por mí. ¿Qué es esto al lado de lo que Cristo sufrió? Y ellos seguían adelante con la predicación del Evangelio, tanto que Tertuliano llega a decir que la sangre de los cristianos es semilla. Y es un poco lo que decíamos, creo, en el bloque anterior. Podemos replicar ciertos aspectos del carácter de Dios, de cómo Dios actúa. Y Dios, que lo vemos aquí manifestando un amor dispuesto a sufrir por sus criaturas, vemos que los cristianos también supieron replicar en su esfera, en sus capacidades, ese mismo tipo de amor. Pablo, cuando ya viene de regreso, disponiéndose para ir ya al concilio en Jerusalén, eso aparece en el capítulo 15, él está confirmando la fe de los creyentes en los lugares donde él acaba de predicar en su segundo viaje misionero. Vemos que él regresa y Lucas tiene que elegir cómo resumo la predicación de Pablo, que viene anunciando muchas cosas, viene enseñando muchas cosas y creo que ya lo hemos destacado, inclusive tal vez en otra temporada acá. Este texto de Hechos 14, 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, ¿cómo es que los exhortaba a que permanecieran? Diciéndoles qué es que los exhortaba. Diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Así que es una iglesia que ha entendido que Dios puede librar, que Dios quiere librar, que Dios les ha advertido de dificultades venideras para que ellos preserven su vida. Pero si hay un costo que pagar respecto al Evangelio, ellos estaban dispuestos. Así que comenzamos a ver que en este conflicto las cosas se tornan bastante transparentes. El cristiano entiende muy rápidamente que hay un costo asociado, pero vemos una y otra vez como los cristianos fueron dándose cuenta de que valía la pena. Valía la pena. En esta batalla valía la pena estar del lado de Jesucristo, como tú recién destacabas. Si Él sufrió, ¿acaso no podré yo también sobrellevar ciertas tribulaciones y eso va a contribuir? Bien, nos hemos pasado un poco en este bloque, hubo mucho que cubrir aquí, así que vamos ya a regresar en breves instantes, queridos amigos, con algunas últimas ideas en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Hola amigos, antes de continuar con el tema de hoy, quizá alguna vez te hayas hecho las siguientes preguntas. ¿Será que Dios existe? ¿Es la Biblia un libro confiable? ¿A dónde vamos después de morir?
Si estás buscando respuesta a estas preguntas, hemos preparado la guía de estudio En Busca de la Verdad. A lo largo de sus 15 lecciones encontrarás las enseñanzas de Dios para tu vida. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Muy bien, estamos junto a usted nuevamente. Gracias por seguir junto a nosotros en este estudio tan significativo, viendo un momento en la historia, un momento en la historia de la vida cristiana que ciertamente nos queda como ejemplo a nosotros. Las primeras pruebas, las primeras tribulaciones de la iglesia. Sin embargo, ¿cómo vivieron ellos en medio de esto? Jesucristo había dicho sobre los eventos finales que por causa de la maldad que aumentaría, el amor de muchos se enfriaría, pero pareciera que en estos primeros años no fue afectada tanta la iglesia por aquello. ¿Cuál es el estilo de vida que vemos en realidad desarrollado por estos cristianos en los primeros siglos? Nosotros vemos en el libro de los Hechos que ellos no solamente se preocuparon por la predicación del Evangelio, sino también personificar el Evangelio. De hecho, en Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47, dice que todos los creyentes estaban unidos, tenían todas las cosas en común, vendían sus posesiones y bienes, las repartían a todos según la necesidad de cada uno, seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando de la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo 3 también aparece ahí el milagro de una curación de un paralítico. Nosotros podemos ver cómo los cristianos tenían un sistema de atención también a las viudas, a los pobres. Vemos ahí en el capítulo 6, en la organización de los diáconos. Había un sistema de organización para preocuparse también de aquellos que necesitaban. Y en ese sentido, ellos eran una extensión del ministerio de sanidad y de alivio del sufrimiento que Cristo vino a establecer. Cristo vino a sanar, vino a predicar, vino también a dar su vida por nosotros, pero en su vida Él manifestó mucha compasión hacia las personas que sufrían. Y por lo tanto, la Iglesia, como continuadora de la obra de Cristo, también manifiesta esta manera de poder de proceder. O sea, la Iglesia no solamente debe proclamar quién es Dios, la salvación en Cristo, sino también debe personificar los principios que fundamentan el carácter de Dios. Debe reflejar esta imagen y semejanza de Cristo. Así como el ser humano fue creado para poder ser imagen de Dios, como nos dice Génesis 1, el propósito del plan de salvación es restaurar esa imagen que fue distorsionada por el pecado. Satanás intenta desfigurar la imagen de Dios en el hombre. Hoy en la mañana, mientras caminaba por una de las calles de Chillán, había una persona botada en el suelo, ¿no es cierto?, que impedía que uno pudiese circular, ¿no? Y uno piensa, ¿cómo el ser humano puede llegar a tanta miseria? Hay gente tratando de ayudarle, tuvo que llegar una ambulancia y todo, y la persona no quería moverse. Digo, ¿cómo podemos llegar a esa situación de desfigurar tanto aquello que Dios creó que era algo tan hermoso, ¿no? Pero Dios nos creó para reflejarlo a Él, ¿no? Y a veces nosotros permitimos que el enemigo nos vaya destruyendo, que vaya manifestando ciertos valores, principios de nuestra vida que no son los que Cristo quería para nosotros. Entonces, el plan de Dios es salvarnos, el plan de Satanás es destruir, es matar, y por eso estamos ahí en medio de este conflicto, si personificamos los principios de Dios en nuestra vida o nos dejamos destruir por Satanás. Es curioso de que la vida de la iglesia estaba también acompañada por los milagros que Dios hacía en medio de ellos. Ellos eran instrumentos naturalmente para que se obraran esos milagros. Pero es curioso, o sea, había un aspecto que podía llamar la atención, que era ver cómo vivían, cómo se apoyaban, cómo se ayudaban mutuamente, pero no era eso lo que finalmente terminó causando tanto revuelo, sino fueron esos milagros que realmente desafiaron
los conceptos que tenían quienes estaban en cúpulas de poder, quienes estaban queriendo enseñar un cierto tipo de enseñanza respecto a la Escritura, eso fue lo que los desafió. Ejemplos de bondad, de altruismo, se pueden encontrar en el mundo antiguo. Existían los famosos colegios dentro de la sociedad romana, en donde también se ayudaban entre ellos. Esto podría haberse parecido a eso, algunos habrían dicho. Es una asociación voluntaria, como existían también en aquella época, se unen para atender necesidades en común. Lo habrían visto como una manifestación más de un estamento social ya existente. Pero los milagros revolucionaron esto, o sea, que un cojo ahora camine, que la sombra de los apóstoles, incluso cayendo sobre los enfermos, los sane. Fue eso lo que... Pero ambas cosas van de la mano, van juntas. Y esto cautivó y llamó mucho la atención. La verdad es que en los primeros años uno ve que este amor al cual ellos como discípulos de Jesucristo fueron desafiados, que los conocerían porque ellos manifestarían ese amor los unos por los otros, ¿no? Juan capítulo 15, etc. Juan 13 también en otras ocasiones. Más particularmente Juan 13, ¿no? Ellos estuvieron a la altura de aquellos y Dios de manera recíproca hizo la parte que ellos no podían hacer, el milagro. Y eso genera la conversación, da una oportunidad para la predicación y así fue avanzando. A veces nosotros pensamos que la predicación del Evangelio, ¿no? y todo lo que significó la expansión fue solamente la obra de la predicación, que sin duda era lo central. Pero eso fue acompañado también por una manifestación maravillosa del Espíritu Santo en las vidas de las personas y de señales y milagros. Y también la personificación del amor y la compasión de Cristo en sus vidas, ¿no? La guía de estudio llama la atención acerca de cómo la actitud de los cristianos en el siglo II, en el siglo III, con las pandemias que hubieron, ¿no? Ya que para nosotros toda la pandemia fue tremendo, ¿no? Sí. Pero no era algo nuevo para la historia del mundo. Ya habían habido pandemias y hubieron pandemias bien fuertes, devastadoras en los primeros siglos, en el 160, en el 265. Y según el registro histórico, fueron los cristianos los primeros en poder manifestar este amor, esta compasión que la gente necesita para poder salir o digamos, la ayuda que ellos necesitan para esos momentos. ¿Qué diferente sería el impacto de la iglesia si nosotros, junto con nuestra predicación, que es muy importante, también manifestáramos esa compasión, ese amor que Cristo tenía por las personas y que como cristianos debemos tener? Jesús dijo ahí en Juan 13, 35, que tú mencionabas, que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tendréis amor los unos por los otros. O sea, ¿qué es lo que determina si alguien está siendo un cristiano auténtico frente a las circunstancias que vive? Es el amor por los demás. El cristiano debe centrar su vida en el amor a Dios y el amor al prójimo. Esa es la base del gobierno de Dios, de la ley de Dios, del carácter de Dios. El poder entregarnos a Él, someternos a Él, y Él también nos da esa capacidad de amar al prójimo para poder ayudarlo, para poder sostenerlo. Y tiene que ver con esto de la imagen de Dios que uno logra reconocer en el prójimo. Tú mencionas esto de las pandemias que hubo, sin necesidad de que hubiese una pandemia. Ya mucho antes los cristianos estaban marcando una diferencia. Había una práctica relativamente común, ¿ya? Que era dejar, si un hijo no era deseado, que exponerlo, ¿no? Era el eufemismo para decir matarlo. Lo dejaban fuera de casa y moría de frío, el bebé recién nacido. Eso ocurría tanto en la cultura griega como luego en la greco-romana, ¿no es cierto? Los cristianos estaban muy claros de que eso no se hacía, y si bien no hay una indicación clara en los evangelios, en el Nuevo Testamento al respecto de eso, sin embargo en la enseñanza, digamos, en el libro de la Didaché, la enseñanza dejada, ¿no es cierto?, o entendida para la iglesia,
Allí en el capítulo 2 hay una clara indicación, eso no se hace. ¿Ya? Ellos, amparados en la enseñanza de los apóstoles y de Jesucristo, entendieron que, en el escenario en el que nos toca vivir, con lo que conocemos del Evangelio de Jesucristo, eso no se hace. Una clara diferencia. Y recogían a los niños abandonados, etc. Muy, muy interesante eso. Y eso es lo que querían marcar ellos en los primeros siglos, porque ellos eran perseguidos, la persecución no fue continua, ¿no? Habían periodos en que era más fuerte que en otros momentos, pero en medio de la persecución ellos querían manifestar y mostrar que el cristianismo era una religión superior al paganismo, superior al judaísmo. Ellos intentan defenderse de las acusaciones que les hacen falsas acusaciones que a veces circularon también durante este periodo, para mostrar que ellos eran personas que hacían bien a la sociedad y supieron marcar esa diferencia. Y lo hacían aún siendo perseguidos y criticados debido a ese estilo de vida. Sí. Pues bien, estamos llegando hacia el final. Hemos podido cubrir varios elementos acá. Esto ahora debe también convertirse en acción en nuestra vida, y ahí viene tal vez el desafío, pero ahí está la invitación. Sí. Querido amigo, querida amiga, podemos ver que como cristianos también padecemos sufrimientos, también padecemos persecución a veces por nuestra forma de ser, por lo que hacemos, por lo que no hacemos. En este mundo siempre el cristiano va a ser objeto de atención de manera positiva, pero también de manera negativa. Por lo tanto, yo te invito a que asumas que aunque hayan dificultades, aunque pases por momentos difíciles, la promesa de Dios es que Él va a estar contigo. Y que si tú eres fiel y que aún en medio de esas circunstancias estás dispuesto a manifestar el amor de Cristo por las demás personas, sin duda tu sufrimiento y tu dolor también va a poder testificar a otras personas de quién es Cristo, de qué es lo que vino a hacer. Y a través de tu amor y tu compasión por otras personas, también podrás tocar otros corazones. ¿Será que como cristianos estamos cumpliendo nuestra misión? Yo te invito a que eso pueda ser personificado en nuestra vida, que manifestemos el amor de Cristo como lo hizo también la iglesia primitiva, como lo hicieron los cristianos de los primeros siglos durante la persecución, a fin de que podamos causar el impacto que Dios quiere que haya en cada uno de nosotros. Vamos a orar para pedir que eso sea una realidad en nuestra vida. Oremos. Amante y cariñoso Padre, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque nos muestra que aún en medio de situaciones difíciles, tú has provisto una salida, tú has provisto una compañía, una ayuda, para que no suframos más de lo que debamos sufrir, y por sobre todo para decirnos que no estamos solos. Señor, ayúdanos para que en toda circunstancia de nuestra vida podamos ejemplificar y mostrar el amor de Cristo a otras personas. Que las personas que están alrededor nuestro puedan identificar en nosotros aquel carácter que Cristo tuvo, que estuvo dispuesto a darlo todo para poder aliviar el dolor y el sufrimiento de otras personas. Gracias, Señor, por esta invitación. Ayúdanos a hacer una realidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por la invitación, el desafío. Dios puede ayudarnos también en nuestra esfera, en nuestro radio de acción, marcar esa diferencia. Que el Señor les bendiga. Y nos encontraremos la próxima semana aquí en Lecciones de la Biblia. Hola amigos, es un gusto poder encontrarnos una vez más. El día de hoy quiero presentarte la guía de estudio Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Quizá tengas preguntas al respecto de este tema, pero para poder encontrar las respuestas debes estudiar a la luz de la Biblia. Y es por eso que quiero invitarte a que solicites este material de estudio al número que está apareciendo en pantalla y le haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Te esperamos.